Bien, platicamos nosotros ahora en este momento con el diputado Jorge Soto. Él representa al Distrito 15. Diputado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, siempre con el gusto de compartir este espacio contigo y con todo tu auditorio. Y cuidándote del COVID. Y por supuesto, saliendo lo indispensable, lo absolutamente indispensable, obviamente siempre con cubrebocas, guardando sana distancia y todas las medidas que ya todos conocemos. Muy bien. Oye, hace unos días presentaste el informe, si bien recuerdo. Platícanos de eso. ¿Qué fue lo que mostraste a los demás diputados? El pasado viernes presenté, como marca la ley, mi informe en el Congreso del Estado. Obviamente, pues no con lo que estamos acostumbrados de un evento, con invitados, pues en un acto de responsabilidad de no hacer estos eventos y no colaborar a más contagios, pero también en esa misma responsabilidad, pues un ejercicio de rendición de cuentas donde presento mi informe legislativo y utilizando las plataformas que tenemos, redes sociales, sobre todo el Facebook, para informar a mis electores y a todos los chihuahuenses lo que hice, lo que trabajé durante este año. Además, mañana pues, tendremos una especie de coloquio a través de las plataformas del Comité Directivo Municipal del PAN, donde también estaremos informando lo que hemos realizado. En resumen, te puedo decir, para no hacer muy largo y tedioso el tema, yo he estado muy enfocado en el tema económico. Yo presido la Comisión de Economía. Antes, te acordarás, en la pasada legislatura mi tema era el combate a la corrupción. Y en esta legislatura tomé un tema que me apasiona y que además yo sabía que iba a ser relevante desde que ganó López Obrador y Morena la presidencia de la República, porque obviamente de economía no entienden absolutamente nada. Antes de la pandemia ya teníamos 4 trimestres consecutivos en decrecimiento. Esto significa una recesión y lo que esto significa para la generación de empleo y para el bienestar de las personas. En este sentido y con una pandemia encima, yo he tratado de presentar iniciativas que alivien de alguna forma el gran dolor y sufrimiento que esto está causando, sí en materia de salud, pero también en materia económica. Resalto 2 iniciativas importantes. Una propuesta de un servidor, Jorge Soto, para que dentro del plan de emergencia que presentó el gobierno del estado se incluyera un fondo de 42 millones de pesos para apoyar al gremio restaurantero, un ingreso directo, un subsidio durante un mes para las y los colaboradores de esta industria, que si bien todos los sectores han sido golpeados, la industria restaurantera ha sido de las que más. Primero, porque fue de las primeras en ser golpeada y segundo, porque será de las últimas en salir. En este sentido, pues han sido apoyadas más de 15,000 personas con este ingreso durante un mes, que además viene a aliviar también los compromisos de los propios dueños de restaurantes, sobre todo los micros y pequeños que generan muchísimos empleos. 15,000 personas beneficiadas y más de 1,000 pequeños y micro restaurantes que además de tener que pagar nóminas tienen que pagar servicios, agua, luz, seguro social, porque ni en esto ha sido sensible el gobierno federal, y además pagar rentas, pues viene a aliviar un tanto lo que esto les ha significado en su patrimonio y en los ingresos. De repente creemos que los grandes restaurantes o los medianos o pequeños restaurantes tienen flujo, tienen capital para soportar estos golpes, pero la verdad es que lo que estamos viendo con esta pandemia es que patrimonios hechos con mucho esfuerzo durante muchos años se nos están yendo de las manos con lo que esto significa en la generación de empleo, es decir, la pérdida de empleo y la posibilidad de que las personas lleven sustento a sus familias. Esto ha sido un alivio, obviamente no es suficiente, tenemos que trabajar en muchas otras cosas. Resalto también una iniciativa también aprobada ya, es una reforma vigente en el tema de rentas. Lo que busqué con esto es una reforma al Código Civil para que por emergencia sanitaria, es decir, por la pandemia, cuando se le prohíbe a un comercio abrir sus puertas total o parcialmente, pues entonces las cláusulas contractuales deberán cambiar. No es lo mismo alguien que hizo un contrato en enero sin pandemia y que en marzo le cierran total y parcialmente y tiene que seguir pagando las rentas. Esta iniciativa es, mientras haya emergencia sanitaria, no pueden desalojar a quien por esta razón esté en un incumplimiento de pago de rentas. Esto en modo alguno significa que no se vayan a pagar las rentas. Lo que sí significa es propiciar un acuerdo entre el dueño del local, entre quien renta el local, para tener unas condiciones más justas y equitativas. Afortunadamente, la gran mayoría de los dueños de locales han sido sensibles, han sido solidarios, han hecho descuentos, han condonado un mes o un par de meses. Desgraciadamente, no todos han tenido esta sensibilidad y es por esto que propuse esta reforma que ya es ley vigente.
tratando de evitar un colapso mayor de nuestra economía y más pérdidas de empleo. Suena muy interesante. Prácticamente ayer me daba cuenta de que a un mecánico lo habían desalojado de su local y con esto pues entraría en vigor esta ley, ¿no? Para poder, oye, pues no me respetaste un acuerdo, no platicaste conmigo, simplemente llegaste y me desalojaste y eso no es correcto. Cambian las posibilidades del desarrollo económico. Habían carencias, bueno, hay carencias y antes no lo sabían. Por supuesto, este es un instrumento más para los jueces, los dirigimos un poquito más con nuestra legislación para lo que se conoce ahorita como un juicio de desahucio, un desalojo, pues no sea de manera inmediata. Como teníamos nuestro Código Civil, dejabas de pagar 2 meses la renta, te demandaban y te sacaban. Pongámonos en la siguiente situación, alguien con toda la ilusión abrió, digamos, un restaurante. En febrero invirtió 100,000 pesos en equipo, mobiliario, y para marzo ya estaba cerrado y no tenía absolutamente ningún ingreso. Entonces, además de que no podía abrir y no tener ingresos, su cuenta iba creciendo y su inversión iba a estar absolutamente perdida. Esto viene, obviamente, con toda la idea de poder mantener de la mejor forma posible pues más fuentes de empleo. Sé también que no es suficiente, tendremos que seguir trabajando en otras iniciativas porque el colapso económico lo tenemos encima y si a esto le agregamos un abandono total y absoluto del gobierno federal, pues la verdad es que el reto es monumental. Déjame ir a una pausa, diputado, y regresamos con más información porque está muy interesante lo que nos estás platicando. Sobre todo, estoy observando algo similar, lo que hizo el secretario de Desarrollo Social, que platicamos con él, donde apoyaba fonditas. Se le compraron ahí platillos y distribuyeron las colonias y tú apoyas al sector restaurantero. O sea, los dos están dirigidos al mismo rubro, a la misma área, los alimentos, pero lo platicamos después. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues continuamos esta charla. Está con nosotros, nos acompaña aquí en el estudio A de la calle Julián Carrillo 705, el diputado Jorge Soto. Diputado, bueno, ¿por qué apoyar al sector restaurantero? Digo, hay muchas áreas, pero me queda esta duda, porque son dos dependencias que trabajan sobre lo mismo. Hay diferencias con el programa que trae Desarrollo Social. El programa de Desarrollo Social iba más a... Si bien recuerdo a fonditas, a pequeños negocios. Es correcto. En mi caso, primero, obviamente prácticamente todos los sectores económicos están golpeados, pero los gremios de hospitalidad, llamémosle hoteles, cines, transporte, restaurantes, bares, han sido mucho más golpeados. Todos han sido golpeados, pero estos han sido mucho más golpeados. En el tema de los restaurantes y pensando en que los recursos siempre son limitados, cómo poder intentar salvar a un gremio completito que da empleo a miles de familias, pero además son empleos de calidad, es decir, por lo general son empleos bien pagados. Una mesera, un mesero, un cocinero, la verdad, a lo que tenemos en la oferta laboral en nuestra ciudad, pues es mucho mejor pagado que muchos otros trabajos. Además, ya la industria restaurantera en nuestra ciudad ya era un ícono también, la oferta gastronómica, y además son por lo general negocios que cumplen con sus obligaciones, es decir, tienen a su personal en el seguro social. Yo creo que hay que premiar la formalidad en este sentido, pero básicamente por la gran derrama económica de generación de empleo y de empleo de calidad que genera este gremio. Tienes razón, es un espacio donde en medio de una tempestad acudes por lo menos a distraerte un poco y de manera sana. Correcto. Vámonos por ahí, por ese punto. Bueno, vamos ahora con el tema del semáforo rojo. ¿Cómo ves esta modificación? ¿Cómo ves ahora estas nuevas reglas y lineamientos que nos dan a la sociedad para poder tratar de bajar tanto contagio? Triste y lamentable la situación que estamos viviendo. Habrá que esperar el anuncio oficial de esta tarde a ver estas nuevas medidas que estará anunciando el gobernador del estado. Yo creo que era necesaria. La verdad es que tenemos saturados nuestros hospitales y si bien esta pandemia ya ha causado mucho dolor y sufrimiento, todavía puede causarlo más. Estoy seguro, Juan Carlos, que algo que no habíamos visto hace 20 días, que sabíamos que alguien se contagió, el primo del amigo de una hermana, del tío del sobrino, en los últimos 20 días cada vez ha estado más cerca. Ya algunos tenemos gente cercana que desgraciadamente ha fallecido, incluso personalidades públicas, ya tenemos varios que lamentablemente han fallecido. Yo creo que era una medida necesaria. Sin embargo, creo que todavía es perfectible y mejorable la estrategia. Ahorita, por supuesto, la prioridad es contener los contagios y en esto nuevamente pedirle a la ciudadanía no salir de casa si no es absolutamente indispensable, usar cubrebocas, lavarnos las manos frecuentemente, mantener la sana distancia.
pero tenemos que ser, creo, mucho más estratégicos, porque a la par con el problema de salud, que eventualmente se resolverá una vez que tengamos una vacuna, mejores tratamientos, el problema económico va a persistir, desgraciadamente, con nosotros durante muchos años. Y el problema económico también genera mucho dolor y sufrimiento, porque cuando hablamos de economía no hablamos de números abstractos, ni de Producto Interno Bruto, ni de si creció o decreció la economía. Estamos hablando de historias de familias que están sufriendo para llevar lo más básico a sus casas. Y esto solamente se va a agravar si no actuamos de manera estratégica. En este sentido, yo creo que un instrumento importantísimo, y como nunca, diputadas y diputados, nos tenemos que meter al análisis profundo, minucioso del presupuesto de egresos, porque en una situación de recursos limitados más un abandono del gobierno federal, tenemos que ser lo más creativos, innovadores, racionales en el gasto para que este presupuesto sirva de la mejor manera a los chihuahuenses. Y cuando hablo de forma estratégica, probablemente hemos cometido algunos errores, probablemente nos encerramos antes de tiempo, probablemente nos fuimos a un amarillo antes de tiempo. Yo creo que con la experiencia que hemos tenido como chihuahuenses y con la experiencia mundial también, hacia las próximas semanas debemos ser mucho más estratégicos. Por ejemplo, se habla mucho de buscar microcréditos, créditos para el pequeño y microempresario. De nada te van a servir estos créditos si no pueden abrir sus negocios. ¿Quién pediría un crédito para mantener su negocio cerrado? Es decir, primero tenemos que contener en serio el nivel de contagios para poder tener una apertura ordenada y no volver otra vez a tener la situación que tenemos ahorita, y entonces reactivar la economía con todo lo que tenemos. Esto tiene que ser una estrategia secuencial. ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Y en este sentido, no nada más los gobiernos, no nada más el Congreso, no nada más diputadas y diputados, toda la sociedad, en mi opinión, la de un servidor Jorge Soto, debemos estar metidos de lleno para poder vencer esta pandemia. Pero ¿cómo podemos hacerlo si las medidas están ahí, si los representantes de los pueblos no ponen un ejemplo como tal para decir tienen que hacer esto? En Italia están regresando a la gente a sus casas a garrotazos. En España a garrotazos les están diciendo a los ciudadanos que usen el cubrebocas, que son uno de los países que están más contagiados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo aquí? Que tenemos todavía una tolerancia mucho más amplia de parte de las autoridades. Bueno, obviamente tenemos que seguir viéndolo hasta el cansancio, y segundo, también los gobiernos tienen que utilizar sus posibilidades dentro de sus atribuciones de coacción. También para eso existen los gobiernos, para controlar, ordenar, mantener el interés común, el bien común y el interés general de las personas. En este sentido, yo creo que el gobierno en algunas partes debe ser mucho más duro, en otras no tanto. Pongo otra vez el ejemplo de restaurantes. Por un lado cerramos restaurantes y por otro lado durante muchos meses el transporte público iba lleno con gente sin cubrebocas. Por un lado cerramos bares, pero por otro lado toleramos o mantenemos fiestas privadas clandestinas. Y no es de tolerar o no tolerar, también de repente los gobiernos con sus elementos pues se ven rebasados. Necesitamos seguir impulsando a la conciencia de la gente, que al final de cuentas pareciera que hasta que no te llega a ti no tomas conciencia, pareciera que nadie aprende en cabeza ajena, pareciera que se te tiene que morir un familiar para poder, digamos en sentido coloquial, agarrar la onda de que esto es real, es un virus que mata y que tenemos nuestros hospitales saturados y que Dios no lo quiera, alguien tenga que vivir la situación de tener un familiar o personalmente tener que vivir la situación de no encontrar una camilla, por ejemplo, para recibir tratamiento médico. Diputado, en otro tema y no de nuestro país, ¿qué opinas lo que sucedió con Napoleón Bonaparte? ¿Cómo lo ves a Napoleón Bonaparte tú en la historia? Como muchos personajes de la historia, como todos, diría yo, con claroscuros, pero ¿por qué vamos con Napoleón? Porque creo que es importante que una persona que busca espacios interesantes debe de tener una visión amplia de todo. Bueno, creo que Napoleón fue un gran estratega militar, también un tremendo estadista. De hecho, él mismo decía que su gran obra no fue vencer y conquistar a toda Europa, sino su código napoleónico. Era realmente un tipo genial, también era un tipo autoritario y era un tipo, pues que gracias a él millones de personas murieron. Y fue un tipo también que, si bien fue exitoso, al final lo traicionó la soberbia, como muchos en el poder. Cuando fue a invadir Rusia, yo tengo en mi oficina un propio cuadro de Napoleón en su retirada de Rusia, justamente siendo diputado y viendo lo que he visto en la función pública con otros diputados, otros gobernantes,
que al final de cuentas la soberbia los traiciona y es donde sus buenas intenciones se acaban. Creo que hay que ser muy inteligentes, estratégicos y sobre todo estar apegados al interés general de la gente. Hablando de estrategias, tú has venido trabajando desde hace unos meses y yo creo que se tiene que ir planeando un tema, las metas, las miras. Hemos visto que te has mostrado en la sociedad por medio de unos cartelones muy grandes, en el cual muestras tu segundo informe, ¿no? En el cual dices que Chihuahua juntos sí se puede. El 2021, ¿cómo lo visualizas? ¿Dónde vas a estar en el 2021? Bueno, definitivamente, y esta es una decisión que he tomado junto con mi familia, y junto con mi familia me refiero a mi esposa, mis niñas están muy chiquitas para participar de este tipo de decisiones. Yo buscaré servir a Chihuahua desde la presidencia municipal para continuar el buen trabajo que ha hecho Maru Campos y para enfrentar dos retos fundamentales. Número uno, contener a Morena, contener al gobierno federal y la destrucción institucional y democrática y económica y de seguridad que nos está significando López Obrador y Morena. Este es un gran reto que tenemos en Chihuahua, ser una contención para esto. Y número dos, el gran reto que significará vencer a la pandemia en materia de salud y en materia económica. En 2021, además del reto electoral, tendremos un reto de mucha gente sin empleo, de presupuestos recortados nuevamente por la propia situación y también por el abandono del gobierno federal. Vamos a tener que tomar el toro por los cuernos como chihuahuenses que somos, con un liderazgo determinado, fuerte, inteligente, estratégico, para poder rebotar de esta situación de la manera más rápida posible. Y en este sentido, el próximo presidente municipal tendrá que ser mucho más que un administrador de presupuesto, tendrá que ser un líder de la sociedad, para que con los esfuerzos de todos podamos salir adelante lo más rápido posible. El próximo año, tú piensas que primero que nada tienes que brincar, vaya, los obstáculos dentro de lo local, ¿no? Tratar de ser el mejor dentro de los demás interesados. ¿Vas a salir de ahí triunfante, primero en la parte interna? Sí, por supuesto. Yo cuando me meto a una competencia democrática siempre juego a ganar. Ya lo he demostrado, en 2016 yo me sometí a una interna que era de pronóstico, no digo reservado, la verdad es que no muchos pensaban que yo fuera a ganar. Con una estrategia bien pensada, bien desplegada, salimos triunfantes y yo creo, y he trabajado para esto, que para este proceso electoral no será distinto. Definitivamente me gusta la competencia y me gusta ganar dentro de las reglas y en una competencia fraternal también. Entonces vas a salir victorioso en lo local y luego después, en lo interno y luego después en lo local. Ya lo hicimos en 2016, como ya lo hicimos en 2018, con una votación muy copiosa. De hecho, el distrito que yo represento fue el único distrito que en 2018 tuvo más votación que en el 2016, comparado con todas las candidaturas del PAN, y esto por supuesto pues, lo quiero repetir en beneficio de los chihuahuenses para refrendar nuestra capital y por supuesto aportarle muchos votos para repetir en el gobierno del estado. Bueno, pues muchas gracias, diputado, que nos hayas acompañado el día de hoy y qué bueno que por lo menos, no por lo menos, sino que sí traes el concepto, la contextualización y en la historia, la información de Napoleón, porque hay unos que andan bien perdidos. Y de otros, pero bueno, ya será otra plática, Juan Carlos, podemos platicar de historia con mucho gusto. Soy un apasionado de la historia, como también de los temas económicos. Sí, también hay que platicar de la parte económica porque es muy importante quién va a administrar algo. Ok. Puesto. Bueno, pues muchas gracias, que tengas un bonito día. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, y hasta el cansancio hay que decirlo, utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia, no salir de casa si es absolutamente indispensable, lavarnos frecuentemente las manos. Vamos a vencer esta pandemia, tú y yo por Chihuahua, juntos sí podemos. Gracias. Vamos ahora con la información nacional y regresamos de inmediato. No se vaya, aún hay más.